Bien, hoy vamos a ver entonces el tema de vectores, ¿ya? Primero hay que hacer una diferencia entre lo que es una cantidad escalar y lo que es una cantidad vectorial, ¿ya? Una magnitud escalar tiene solamente módulo nada más, ¿ya? Se define, dice, por completo mediante un valor único con una cantidad, con una unidad adecuada y no tiene dirección. Ya eso es una escalar, ¿ya? En cambio, un vector tiene módulo, dirección y sentido, ¿ya? Entonces, un vector tiene un módulo, una dirección y un sentido, ¿ya? ¿Qué es un vector? Un vector es una magnitud vectorial que se representa gráficamente por medio de una flecha, ¿ya? Pero no es simplemente una flecha, ¿no? Sino tiene módulo, dirección y sentido, ¿ya? Esto sería la representación de un vector, ¿ya? El tamaño del vector estaría dado por el módulo, ¿ya? El sentido por la cabecita del vector y la dirección por el ángulo, ¿ya? Bien, entonces para nosotros vamos a utilizar esta representación y como ven, encima tiene una flechita. Ya esa flechita va a indicar que es un vector. Si no vamos a colocar la flechita, entonces para nosotros simplemente va a ser una cantidad escalar, ¿ya? O el módulo, ¿ya? Bien, aparte de eso, también, bueno, aquí tienen un poco de teoría, ¿no? Los tipos de vectores, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de vectores, ¿ya? Cuando dos vectores son iguales, ¿ya? Dos vectores, estos de acá que están viendo, dos vectores son iguales eh, cuando tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Ya en ese caso son iguales cuando su módulo, dirección y sentido sea el mismo. ¿Ya? Cuando dos vectores son opuestos, dice, dos vectores son opuestos cuando tiene el mismo módulo y dirección, pero tiene sentido contrario. ¿Ya? El módulo y la dirección son iguales, pero su sentido es contrario. Ya como podemos ver acá, en este caso esto es A nada más, ya, y el vector menos A es en el otro sentido. Vectores perpendiculares son cuando forman 90 grados. Ya en este caso tengo un vector, el A y el B son perpendiculares porque entre ellos hay 90 grados, ¿ya? Vectores paralelos, cuando dos vectores son paralelos, ¿ya? Dice, están en la misma dirección, ¿ya? Es decir, tienen el mismo ángulo, pero no importa si están en sentidos contrarios y o tienen diferente módulo, ¿ya? Pueden tener entonces diferente módulo, ya pueden tener también diferente sentido, pero tiene que ser la misma dirección, ya, o ángulo. Ya estos son estos ejemplos, por ejemplo, que están viendo acá, son de dos vectores que son paralelos. Bien, básicamente eso sería, ¿no? Haciendo un resumen, un vector tiene módulo, dirección y sentido. Y hemos visto, ¿no? Tipos de vectores, ¿no? Vectores opuestos, vectores perpendiculares, vectores paralelos, ¿ya? Bien, vamos a hacer ahora un repaso de lo que es trigonometría. Ya, esta parte de trigonometría nos sirve porque al momento de resolver vectores hay diferentes métodos, ya método analítico, método gráfico. Entonces necesitamos la ayuda, ¿no? De las matemáticas, ¿ya? En este caso vamos a utilizar o debemos recordar el teorema de Pitágoras cuando nosotros teníamos un triángulo rectángulo y en este triángulo rectángulo nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ya que simplemente la hipotenusa al cuadrado debe ser igual a los catetos al cuadrado, ¿ya? Funciones trigonométricas también, ¿no? Seno de cualquier ángulo es cateto puesto sobre la hipotenusa, coseno de cualquier ángulo
es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y obviamente la tangente, ¿no? De cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿ya? También debemos recordar la suma de ángulos interiores, ¿ya? En cualquier triángulo es siempre 180 grados, ¿ya? Bien, también otra propiedad, ¿no? La suma de los ángulos exteriores es 360 grados, ¿ya? Bien, eso sería para los triángulos rectángulos, ¿ya? También tenemos algunas propiedades para los triángulos oblicuángulos, ¿ya? Como ser el teorema de senos, el teorema de cosenos. Ya, este teorema de senos, fíjense, se está aplicando exclusivamente para triángulos oblicuángulos, ¿ya? Y lo mismo el de cosenos, ¿ya? Y obviamente también necesitamos algunas identidades trigonométricas que aquí lo estamos colocando como formulario. No lo vamos a utilizar todos, pero en su debido momento les voy a ir explicando, ¿ya? Estas son algunas identidades que utilizamos en trigonometría, ¿no? Esto más que todo como formulario, ¿ya? Funciones trigonométricas también de ángulo agudo, eso es más que todo formulario. Luego tendríamos ángulos notables. Ya los ángulos notables, básicamente el que más nos va a interesar son el de 30, 45 y 60 grados, básicamente, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Seno de 30 es un medio, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Esto es como un formulario, ¿ya? En los ejercicios vamos a ir utilizando estos valores de ángulos notables, ¿ya? Entonces, en su debido momento vamos a ver cómo obtener estas pequeñas tablas. ¿Ya? También vamos a usar lo que son triángulos notables, ¿ya? Como dice su nombre, son triángulos notables, es decir, hay ciertas características que se van manteniendo y esto nos va a servir también para no usar calculadora, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el triángulo de 45 grados. Ya en este caso nos va a interesar más que todo cuando el valor de A en este caso es 1. Ya entonces, pero podría ser, por ejemplo, si A vale 2, no sé, 2 raíz de 2, 2, y también el otro lado 2. Ya, pero para nuestro caso más que todo va a ser valores unitarios. Ya, entonces, este triángulo, por ejemplo, que están viendo, es el triángulo de 45, ¿no? Tiene 45 en cada lado, en cada ángulo. Este lado opuesto vale 1, el otro vale 1 y este vale raíz de 2. Ya, esto obviamente se obtiene, ya, pero más que todo quiero explicarles que esto ya está en las tablas, ¿no? Entonces ustedes pueden acordarse para no usar calculadora, ¿ya? Tienen esta opción, la opción de los ángulos notables en tabla o la opción de usar estos triángulos, ¿ya? También tenemos el ángulo de 30, 60 grados. Fíjense cómo está, ¿no? 30, 60, viene 1, 2, raíz de 3 abajo, ¿ya? Obviamente por teorema de Pitágoras esto se llega a obtener, ¿ya? Bien, tenemos también triángulos aproximados que son para 37, 53 grados. Si ustedes suman 37 más 53 les va a dar 90, ¿ya? 53 más 7 sería 60, más 30 sería 90, ¿verdad? Más el otro 90 va a ser 180 grados. Entonces, tenemos ahí los triángulos, ¿no? Que son de 37, 53. Este básicamente es el que más vamos a utilizar, ya para nuestro caso, que son eh, ángulos aproximados, ¿no? De 37, 53, ¿ya? También tenemos el de lo que es de 74 y 16 también, ¿ya? Igual ese, si suman ustedes 74 más 16, 74 más 6 será 80, más 10 será 90, ¿verdad? Todos dan, obviamente, 90 más el otro 90, 180 grados, ¿ya? También hay para 82 y 8, ¿ya? Bien, esto es más que todo como formulario, ¿no? Bien, vamos a ver entonces ahora el primer método de descomposición que vamos a ver es método de descomposición de vectores, ¿ya? Este método de descomposición de vectores consiste,
obviamente en descomponer el vector y hallar sus componentes y aplicar lo que es la parte de trigonometría, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, este vector, ya lo voy a descomponer en un vector r de x, lo voy a descomponer en un vector r de y, ya, y voy a hallar cada componente, ya, tanto el r de x como el r de y, ya, y como ven acá, esto va a ser el que es x con coseno, ya, y el que es en y con seno, ya. Ahora, ¿de dónde se obtiene esto? Enseguida vamos a ver la explicación de cómo sacar, ¿ya? Pero este es el método de descomposición donde vamos a descomponer los vectores en eje X, en eje Y vamos a hallar el módulo del vector, que en este caso va a ser R. Si ustedes se fijan en este caso, esta R está con una flechita, quiere decir vector, y esta R que no tiene flechita quiere decir módulo, ¿ya? Bien, y podemos hallar nosotros, aplicando el teorema de Pitágoras, el módulo. También vamos a representar con estas basitas, ¿ya? El vector con la flechita y dos basitas significa que es el módulo del vector, ¿ya? O simplemente como R nada más, ¿ya? Si nosotros aplicamos el Pitágoras a este vector que tenemos, ¿ya? Obtenemos un triángulo, a este triángulo le aplicamos Pitágoras, básicamente nos va a quedar este triángulo, ¿no? Entonces podemos aplicar uno de los catetos, r de x al cuadrado más r de y al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Si le saco las raíz, me va a quedar simplemente como r nada más, ¿ya? Y para hallar el ángulo podemos aplicar la tangente, ¿no? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Y ahí obtenemos la tangente. De esa manera ya podemos tener el ángulo y también podemos tener el módulo del vector, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver este método que es de descomposición de vectores, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí hay un ejemplo. Esto ya lo vamos a realizar con los ejercicios, ¿ya? Bien, bien. Este es mi método de descomposición de vectores, ¿no? Acá yo tengo representado un vector R, ya tengo su dirección, θ, y también tengo su sentido, ¿ya? Entonces, yo quiero hallar las componentes de este vector. ¿Cómo hallo las componentes de este vector? Pues lo que hago es utilizar un triángulo y descomponer este vector en sus componentes, ¿ya? Entonces, vamos a descomponer en eje X y en eje Y, ¿ya? Entonces, si yo descompongo, me va a quedar esto de la siguiente manera. Ahí está una componente en X y la otra componente en Y, ¿ya? Y me va a quedar entonces de la siguiente manera. Esta va a ser respecto del eje X, ¿ya? Obviamente se va a llegar a formar un rectángulo, ¿ya? Ahí está. Y esta sería la componente en Y, ¿ya? Esto va a ser R de X. Obviamente esto es vector. R de X. Y la otra componente va a ser R de Y. Ahí está. Tengo entonces las dos componentes, R de X y R de Y. Ahora, esta componente R de Y también puede venirse al otro lado. Ya esta componente R de Y yo también puedo colocar a este lado. Entonces, así llegaría a formar un triángulo, ¿ya? Si viene esta parte, entonces yo ya podría tener un triángulo rectángulo donde los 90 grados va a estar en esta parte, ¿ya? Entonces, tal como está, esta es la representación del triángulo, ¿ya? En este triángulo lo que voy a hacer va a ser anotar simplemente los módulos,
ya, porque yo lo que quiero es hallar el módulo de este vector y hallar el ángulo de este vector, ya. Entonces, voy a trazar y lo que voy a obtener va a ser lo siguiente, ¿ya? R entonces va a llegar a ser la hipotenusa simplemente, ¿ya? Pero si yo represento como módulo, lo voy a colocar simplemente R nada más, ¿ya? Ese va a ser el módulo. Este de acá va a ser la componente R de Y, ¿ya? Y este va a ser la componente R de X. Ahí está. Estoy colocando sin flechitas porque en este caso se presentan los módulos, ¿ya? Y aquí está el ángulo θ, ¿ya? Muy bien, entonces ya con este triángulo yo podría obtener el módulo y también el ángulo, ¿ya? Entonces yo me tengo que acordar lo siguiente, ¿ya? ¿A qué era igual el teorema de Pitágoras? Entonces en esta parte yo voy a anotarme eso, lo que habíamos visto en la parte de la teoría, ¿ya? Entonces, del teorema de Pitágoras, para un triángulo cualquiera, ya para cualquier triángulo esto, no es solamente, perdón, es para un triángulo rectángulo, ya se cumple el teorema de Pitágoras. Ya, aquí lo vamos a poner. Y yo me tengo que acordar justamente de las propiedades, ¿no? Que eran para triángulos rectángulos. Entonces, yo diré, a ver, ¿qué propiedades hay en los triángulos rectángulos? ¿Ya? En los triángulos rectángulos. Ya, en los triángulos rectángulos, yo puedo aplicar teorema de Pitágoras. Ah, ya, ¿cómo se aplicaba el teorema de Pitágoras? Entonces diré, bueno, este es la hipotenusa, ¿ya? Esto sería la hipotenusa. Voy a colocar así como hipotenusa, ¿ya? Esto es el cateto opuesto y esto llegaría a ser el cateto adyacente, ¿ya? Obviamente, respecto de este ángulo, ¿ya? Yo pongo aquí mi ojito y veo a partir de este punto, ¿ya? Estoy mirando a partir de ahí, porque si voy a mirar a partir de arriba, va a ser otro, ¿ya? Entonces, ¿quién está a su frente? Es el opuesto, ¿ya? Entonces, respecto de lo que estoy viendo, el que está a su frente llegaría a ser el cateto opuesto, ¿ya? El que está a su lado llegaría a ser el cateto adyacente, ¿ya? Aquí vamos a anotar, esto es cateto opuesto, ¿ya? Cateto opuesto. Y el CA llegaría a ser el cateto adyacente, ¿ya? Adyacente quiere decir que está a su lado, ¿ya? Eso es adyacente. Entonces tenemos ahí el cateto opuesto y tenemos también el cateto adyacente, ¿ya? Y el que está inclinado, ya llegaría a ser la hipotenusa, ya que yo lo he representado por hip, eso quiere decir hipotenusa, ¿ya? Hipotenusa, ¿ya? Bien, entonces, de eso me tengo que acordar. Ya, en este caso, el que está a su frente es siempre el cateto opuesto. Ya, el que está a su lado llegaría a ser, en este caso, el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, y el inclinado va a siempre llegar a ser el cateto, o perdón, la hipotenusa. Ya, la hipotenusa. Entonces, si yo aplico teorema de Pitágoras en este triángulo, lo que yo voy a tener va a ser lo siguiente, ¿ya? La hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Es igual a los catetos al cuadrado, ¿no? En este caso va a ser cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, ¿ya? Esa llegaría a ser mi fórmula general para triángulos rectángulos, ya aplicando el teorema de
Pitágoras, ¿ya? Entonces, de eso me tengo que acordar, ¿ya? La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿ya? Las letras van a cambiar, ¿ya? Como en este caso es R, ¿ya? Entonces, yo tengo que acordarme, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Y obviamente, mi ángulo es el que yo estoy ubicando en este punto, ¿ya? Es justamente este llegaría a ser mi ángulo θ, ¿ya? Muy bien, entonces ahora yo quiero hallar el cateto opuesto. ¿Cómo hallo el cateto opuesto? ¿Ya? Si yo quiero hallar el cateto opuesto, entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿ya? Bien, entonces diré, a ver, ¿a qué es igual el cateto opuesto? Entonces me acordaré de las funciones, ya de las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces voy a decir, el cateto opuesto o seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿ya? Entonces diré yo, seno del ángulo θ, en este caso de este ángulo θ, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿ya? Sería así, H o I, ¿ya? Hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo, ¿ya? Llegaría a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿ya? La tangente de cualquier ángulo llegaría a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Básicamente necesito eso para poder sacar el módulo, ¿ya? Entonces no se olviden, por favor, la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Esta hipotenusa al cuadrado es el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿ya? Teorema de Pitágoras. Funciones trigonométricas, seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Este es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Coseno de cualquier ángulo, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente opuesto sobre adyacente. Ojo, si yo voy a cambiar mi ángulo y voy a ver respecto de este lado, ¿quién está a su frente? Ahora va a ser el opuesto, esto va a ser el adyacente. Ya hay que tener cuidado respecto de cuál ángulo vas a ver, ¿ya? Bien, entonces ahora aquí nuestra tarea es hallar el módulo y hallar el ángulo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Por tanto, el módulo del vector, para este caso, será simplemente r, ya, al cuadrado, es igual al cateto opuesto, en este triángulo, ¿no? Va a ser r de x al cuadrado más r de y elevado al cuadrado, ¿no? Si aplico teorema de Pitágoras. Si es que yo voy a sacar la raíz cuadrada a cada miembro, voy a volver a copiar. En este caso va a ser r cuadrado igual a r de x al cuadrado más r de y al cuadrado. Y quiero sacarle la raíz. Yo solamente quiero hallar r nomás, no quiero r al cuadrado. Entonces, saco raíz cuadrada, también de esto saco la raíz cuadrada y al otro lado simplemente me va a quedar r nada más, ¿ya? Entonces, ahí yo tendría mi módulo, ¿ya? El módulo, en este caso, llegaría a ser simplemente como r nada más, ¿ya? R es igual a r de x al cuadrado más r de y al cuadrado. Esta va a ser nuestra relación, ya si ustedes quieren, nuestra formulita, para cuando necesitemos hallar el módulo, ya el módulo de un vector, ¿ya? Ahí está, eso es para hallar el módulo. Ahora, ¿cómo hallo el ángulo? Ya, este es el módulo que sería R. Ya, ahora, ¿cómo hallo el ángulo? El ángulo se halla con la tangente, ¿ya?
la tangente del ángulo. No se olviden, ¿no? En este mismo triángulo rectángulo, que es de 90 grados, yo puedo hallar entonces el ángulo. Yo diré, antes de hallar el ángulo, vamos a hallar las componentes, ¿ya? Si bien aquí he hallado el módulo, ¿a qué es igual r de x y a qué es igual r de y? ¿No? Aquí nos estamos olvidando también de la raíz, ¿no? No nos olvidemos de la raíz, que es importante en este caso. Ahí está, la raíz, ¿no? Entonces el módulo va a ser la raíz cuadrada de rx al cuadrado más r de y al cuadrado. Pero antes de eso me estoy olvidando de las componentes, ¿ya? Las componentes en este caso se hallan con las funciones trigonométricas, ¿ya? Yo quiero hallar una de estas componentes, r de y quiero hallar la otra componente, r de x. Entonces, ¿a qué son iguales las componentes? Entonces yo diré, a ver, seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que en este caso está representado por la letra r de x, ¿ya? Sobre, en este caso, la hipotenusa, que sería r, ¿ya? Si yo quiero hallar r de x, entonces simplemente lo que tengo que hacer es despejar nada más. Por tanto, r de x será igual, este r está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado. Por tanto, me va a quedar simplemente r por el seno de θ. ¿Ya? Ahí está la componente, ya lo tengo. Ahora, quiero hallar la otra componente. ¿Ya? Entonces, eso se halla con coseno. ¿Ya? Coseno de cualquier ángulo es igual al cateto adyacente perdón, aquí estamos mal, ¿no? En este de acá, el seno de θ es cateto opuesto. Esto tenía que ser r de y el otro coseno de θ sería el cateto adyacente, ¿no? Vamos a cambiar en esta parte. En este caso, seno de θ sería cateto opuesto, ¿no? En este caso, si nosotros vamos a ubicar acá nuestro ojito, ¿ya? Vamos a mirar respecto de este punto. El que está a su frente es r de y. Ese llegaría a ser en este caso el cateto opuesto, ya dividido en este caso entre la hipotenusa. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí, vamos a despejar esto y me va a quedar simplemente r de y igual a r por el seno de θ. ¿Ya? Ahí está. Coseno, cateto adyacente. Ya el cateto adyacente en este caso llegaría a ser r de x sobre r. ¿Ya? Y de aquí vamos a despejar. No se olviden, por favor, acá siempre, del lado que miramos, ya el que está a su frente es el cateto opuesto. Ya en este caso, si yo voy a mirar hacia este lado, ya el que está a su frente, en este caso llegaría a ser este, el cateto opuesto. El que está a su lado llegaría a ser este, el cateto adyacente. Ya, y este obviamente llegaría a ser la hipotenusa. Ya, la hipotenusa. Muy bien. Entonces estoy haciendo eso, ¿no? Seno de cualquier ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto respecto de este ángulo llegaría a ser r de y sobre r. Por eso estoy poniendo r de y sobre r. Aquí está r de y sobre r. Y despejamos, ¿no? Este lo dejamos solito, este está abajo, viene a multiplicar. Sería entonces r por el seno de y, ¿ya? Ahora el otro.
coseno. Coseno sería adyacente sobre la hipotenusa, es decir, va a ser R de X sobre R. Aquí está R de X sobre R, ¿ya? Y de aquí hay que despejar R de X. Si yo quiero R de X, este R va a venir a multiplicar al coseno, ¿ya? Por tanto, me va a quedar simplemente R de X igual a R multiplicado por el coseno de tita, ¿ya? Ahí está, tengo ya mis componentes, ya mis componentes R de X, R de Y, ¿ya? Bien, ya tengo mis componentes, ya tengo mi módulo, ahora sí ya podemos hallar el ángulo, ya el ángulo tita, ya este ángulo puedo hallar con la tangente, ya si hallamos con la tangente va a ser de la siguiente forma. Tangente, entonces, va a ser para hallar el ángulo, ¿ya? Entonces, para hallar el ángulo, voy a utilizar entonces tangente, ¿ya? Entonces me va a quedar tangente de cualquier ángulo, tangente de cualquier ángulo, en este caso de tita. No se olviden, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? En esta parte está. Acá, tangente de cualquier ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nos fijamos nosotros, ¿no? En este caso, el cateto adyacente es R de Y, ¿ya? Y el opuesto sería R de Y el adyacente sería R de X. ¿Ya? Entonces será R de Y sobre R de X. ¿Ya? Entonces eso vamos a anotar. Entonces me va a quedar tangente de cualquier ángulo, va a ser R de Y dividido sobre R de X. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Ya? Muy bien, ahí ya tengo mi ángulo ya como tangente, o directamente también podemos utilizar directamente el que es despejado ya. Si es despejado, entonces directamente yo haré tita será igual a tangente a la menos 1, ya en este caso va a ser de R de Y sobre R de X. Listo, ahí tengo, ¿ya? O bien utilizan este o bien utilizan el otro, ¿no? En este caso, si van a hacer sin calculadora, obviamente tendrían que hacer este de acá, ¿no? Con tangente para poder utilizar las tablas. O si no, en todo caso, también pueden utilizar ya el que tienen despejado para llevar a la calculadora y poder hallar el ángulo, ¿ya? Entonces, los que están marcados en cuadro es generalmente lo que me van a pedir a la hora de hacer los ejercicios. Ya halle el módulo. El módulo hallamos con el teorema de Pitágoras. Las componentes, ahí tenemos las componentes. Ya el ángulo puede ser de esta manera o puede ser de esta manera. ¿Ya? Bien, vamos a resolver entonces este ejercicio número 1. Colocamos entonces solución. ¿Ya? Me está pidiendo hallar el módulo y también la dirección. Ya en este caso, aquí está el módulo y me está pidiendo hallar la dirección. Ya, para mí va a ser el módulo R, es lo que me estaría pidiendo. Ya, R y también me estaría pidiendo tita. Ya, R y tita. Ya, esa sería la pregunta. Entonces, acá la pregunta es hallar R y tita. Ya, y obviamente en las respuestas que me está dando es valor de R, el ángulo,
perdón, el módulo y θ quiere decir el ángulo, ¿ya? Y lo que hay que hacer en este caso es descomponer el vector en sus componentes X y Y, ¿ya? Si está descompuesto ya en eje X y Y, entonces ya no hay que hacer la descomposición, ya simplemente se considera y se suma nada más, ¿ya? Entonces, primer paso es descomponer el vector en eje X y en eje Y. Bien, aquí ya tengo mi vector. Ya, entonces sobre este mismo eje yo voy a descomponer. Ya en eje X y en eje Y voy a descomponer, ¿ya? Entonces la descomposición me quedaría de la siguiente manera. El único que tengo que descomponer es el vector de módulo 10. Ya primero voy a colocar los valores. Ya en este caso al que tiene módulo 10 le voy a llamar el vector A. Ya a este va a ser A ya igual a 10. Este para mí va a ser el vector B. ¿Ya? Y este para mí va a ser el vector C. Ya lo estoy colocando como módulos nomás, obviamente. Si yo voy a representar, entonces este tendría que ser el vector A con flechita. Ya este sería obviamente el vector B con flechita y este sería el vector C, pero con flechita. ¿Ya? Pero los módulos obviamente serían A, B y C. ¿Ya? Entonces, para no usar muchas letras, voy a dejarlo simplemente como A, B y C nada más. Ya, obviamente son cada uno de estos vectores. ¿Ya? Bien, entonces el que tendría que descomponer simplemente sería el vector A nada más. ¿Ya? Si voy a descomponer entonces este vector A, me va a quedar de la siguiente forma. Uno en el eje X y otro en el eje Y. Ya, ahí está. Esos son mis dos componentes. Ya, por tanto, pongo sus flechitas, ya que en este caso, para mí va a ser este R de X, perdón, A de X, ya, y este va a ser A de Y. Ya. ¿A qué es igual estas componentes? A de X y A de Y. Como hemos visto hace rato, el que era Y era con el seno y el que era con el X estaba acompañado del coseno. ¿Ya? Entonces, ¿eso siempre se va a repetir? Sí, siempre se va a repetir en cualquiera. ¿Ya? Entonces, esta componente en el eje Y me quedaría de la siguiente manera. AY va a ser igual, en este caso, el módulo, que es 10, ¿ya? 10 multiplicado por el seno. Por el seno. En este caso, ¿qué ángulo es? 37 grados, ¿ya? Obviamente yo puedo calcular este valor, ¿ya? Acá también el X, el AX también se puede hallar su valor, ¿ya? Y lo voy a anotar un poquito más abajo, ya para que así me dé espacio para poder escribir, ¿ya? Entonces, para mí sería lo siguiente. Este lo vamos a borrar, ¿ya? Y vamos a anotar ahí. Será mi componente en el eje X, ¿no? Entonces,
Este va a ser el componente en el eje X. Por tanto, me va a quedar simplemente como AX. El módulo, que en este caso va a ser 10, ya multiplicado por el coseno del ángulo. No se olviden que descomponíamos de esa manera, ¿no? Ahora vamos a acordarnos, si es que no nos estamos acordando de la anterior relación que hemos hecho, y básicamente quedaría de la siguiente manera. Ya, y es importante que nosotros vayamos a recordar, ya es bien importante porque si no vamos a ir teniendo dudas, ¿ya? Lo que yo hacía anteriormente era tomar un triángulo, ya en ese triángulo yo básicamente me trazaba el teorema de Pitágoras, ¿no? En este caso sería el siguiente, ¿no? Tengo un triángulo cualquiera, ya tengo este triángulo, por ejemplo. Ya en este triángulo, yo lo que tengo que hacer es hallar las componentes, ¿no? En este caso, las componentes siempre van a ser de la siguiente forma, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo este que es R, ¿ya? Esto que es R de y esto que es R de X, ¿ya? Entonces, y este es el ángulo tita, ¿ya? Y yo aplico acá lo que es la función trigonométrica del seno, me quedaba así, ¿no? Seno de este ángulo, ¿ya? Es R de Y, es R de Y sobre R, ¿no? Y de aquí, obviamente, si yo quería hallar R de Y, simplemente me quedaba que R de Y era igual a R multiplicado por el seno de tita, ¿ya? Si ustedes van a medir respecto del eje X, este valor de R siempre va a estar multiplicado por el seno, cuando quieran hallar R de Y. Por eso es que aquí lo he puesto directamente por el seno, ¿ya? Y si es que es coseno, será R de X sobre R, ya, cateto adyacente sobre la hipotenusa, y obviamente de aquí van a tener ustedes R de X igual a R multiplicado por el coseno, ¿ya? Entonces, esto tiene que ser una operación mental que ustedes tienen que acordarse, ¿ya? Acuérdense, si está medido el ángulo respecto del eje X, el R de Y siempre va a estar acompañado con el seno. El X siempre va a estar acompañado con el coseno. Pero si es que no está medido respecto del ángulo X, entonces esto va a cambiar. Ya va a ser diferente. El R de Y va a ser con el coseno y el R de X va a ser con el seno. Por eso siempre es recomendable que ustedes puedan cambiar todo, siempre medir respecto del eje X, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que ustedes se puedan acordar es lo siguiente, ¿ya? R de Y asocian ustedes con el seno y R de X asocian con el coseno, pero no se olviden que están midiendo respecto del eje X, ¿ya? Siempre respecto del eje X, ¿ya? Entonces, directamente ustedes pueden colocar aquí, ¿no? Yo quiero hallar Y. Ah, ya, Y era seno. Ah, ya, entonces el módulo, que es 10 multiplicado por el seno. El otro, el X era coseno. Ah, ya, entonces 10 multiplicado por el coseno, ¿ya? Basta que vean Y es simplemente seno. Que vean X es coseno nada más. Y obviamente el módulo tiene que ser multiplicado por estos valores, como aquí, ¿no? R, la hipotenusa multiplicado por el seno, la hipotenusa multiplicado por el coseno. La hipotenusa, que es 10 multiplicado por el seno, la hipotenusa multiplicado por el coseno, ¿no? El único que habría que descomponer solamente sería en este caso el vector A. El vector B no hay que descomponer porque ya está descompuesto, y el vector C tampoco hay que descomponer, ¿ya? Voy a trasladarlo un poquito más a este lado para el vector C, que sería 3, ¿ya? No hay que descomponer. Bien,
Ahora, una vez que he descompuesto, ese es el primer paso, ya, descomponer en eje X, descomponer en eje Y. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el seno de 37 y cuánto vale el coseno de 37? ¿Ya? Si es que en el examen me piden hacer este procedimiento sin calculadora, yo tengo que utilizar ahora los triángulos notables. Ya, entonces, para utilizar los triángulos notables, yo tengo que recordarme cómo era el triángulo, ya, para que podamos sacar estos valores, ya. Entonces, ese es el primer paso que yo siempre necesito hacer. Primero, descomponer, ya. Entonces, vamos a anotar acá. Paso 1, ya, en este caso hay que descomponer. Ya, descomponer. Una vez que he descompuesto, después habría que sumar, pero al momento de hacer la descomposición hay que hallar los valores, ¿ya? Descomponer. Entonces, ¿a qué es igual en este caso? A Y. A Y va a ser igual, voy a copiar, es simplemente 10 multiplicado por el seno de 37. ¿Y cuánto es su valor de esto? AX es simplemente a 10 multiplicado por el coseno de 37. Ya, ¿qué es igual esto? No tengo calculadora, ya, muy bien. Entonces tengo que utilizar un triángulo notable, ¿no? Este es el triángulo notable que me va a servir para poder hallar este tipo de ángulos, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Un triángulo rectángulo, ¿ya? Y le voy colocando 3, 4 y 5. En este caso, 3, 4 y 5, ¿ya? Este ángulo es 37, ¿ya? Y este es 53. Ya, si yo voy a sumar estos valores, me va a dar los 90 grados que yo necesito, ¿ya? Hasta ahí, jóvenes. Bien, si no voy a usar calculadora, entonces yo podría hallar. A ver, ¿a qué es igual? Yo quiero 37. Entonces diré, seno de 37, ¿ya? De 37 grados. El seno de cualquier ángulo es el cateto opuesto. Ya, si voy a mirar a partir del 37, mi ojito estaría ahí. Ya, este llegaría a ser el cateto opuesto. Esto llegaría a ser el cateto adyacente y esto llegaría a ser la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, seno de cualquier ángulo opuesto sobre la hipotenusa. Ya, muy bien. Esto sería entonces 3/5. Ya tengo mi valor de seno. Quiero el coseno. Coseno de 37 grados. Adyacente sobre la hipotenusa. Muy bien, 4/5. Ahí está. Como ven, está ya obtenido. Si quiero tangente, también puedo obtener tangente. Tangente de 37 sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Perdón, sobre cateto opuesto sobre adyacente. En este caso sería 3/4. Ahí tengo esos valores, ¿no? Entonces, seno de 37 sería opuesto sobre hipotenusa, 3/5. Adyacente, 4/5. Y tangente opuesto sobre adyacente, 3/4. Ahí está. Muy bien, entonces yo ya puedo hallar estos valores. ¿Ya? Si yo quisiera hallar estos valores, entonces me va a quedar de la siguiente manera. 10 seno de 37, simplemente va a ser entonces 10 multiplicado, el seno de 37 me fijo es 3/5 nada más. 3/5. Multiplicamos 10 por 3, 30, dividido entre 5 me va a quedar a 6. O simplificamos, quinta 1, quinta 2, 2 por 3, 6 me sale, ¿no? De cualquier forma. El otro, 10 multiplicado por el coseno de 37. Coseno, me fijo aquí, es 4/5. Ya, 4/5, ¿no? Ahora,
voy a simplificar, si es que quiero simplificar también, o puedo multiplicar también, ¿no? Aquí me va a quedar quinta 1, quinta me va a quedar 2. 2 por 4 me va a quedar 8. O multiplicando también lo mismo. 10 por 4, 40. 40 entre 5 también me sale 8. De cualquiera de las dos maneras, ya eso depende de ustedes. Aquí me quedaría 8. Ah, ya. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es sumar nada más, ¿ya? Entonces este valor yo ya tengo, AY en este caso sale 6 y AX en este caso sale 8. Ahí está. Bien, entonces simplemente lo que yo tengo que hacer es sumar estos vectores, ¿ya? Aquí en este mismo gráfico yo podría sumar y hallar la componente en X y la componente en Y, ¿ya? Entonces, sin la necesidad de hacer de forma analítica, ¿ya? Yo ya puedo hallar. Simplemente tendría que sumar. A ver, en X me está quedando este 8 y aquí tengo otro X que es 5. 8 menos 5, 3. ¿A qué lado va a quedar? Obviamente a este lado, ¿verdad? Entonces 3 a este lado me quedaría. Ahora en Y, tengo aquí 6 hacia arriba y tengo 3 hacia abajo. 6 menos 3 va a quedarme 3. ¿Hacia qué lado va a ser? Hacia arriba. En otras palabras, si yo podría sumar, me quedaría gráficamente esto, ¿no? Aquí voy a trazarme una pequeña gráfica. Ya, entonces mis componentes, sin hacer todavía la parte de la sumatoria de forma visual, gráfica, yo ya podría decir, a ver, 8 menos 5, 3. Ah, ya, pero ¿hacia qué lado va a estar? Va a estar hacia este lado, ¿no? Va a quedarme la componente, en este caso, un valor me va a quedar hacia este lado y el otro valor va a quedarme hacia arriba. Ahí está. Esos dos serían los resultados. Ahora, ¿cuánto vale ese valor? Pues es fácil de poder hacer, ¿no? En este caso va a ser esto, para sacar esto estoy restando, ¿no? En este caso va a quedarme 8 menos 3, va a quedarme 5 simplemente en X, y en Y me va a quedar 6 menos 3, 3 simplemente me quedaría arriba. Eso simplemente sería sus componentes, y con esto tendría que hacer simplemente Pitágoras nada más, ¿ya? Ahora fíjense, yo voy a hacer ese mismo proceso, pero voy a hacer de manera analítica, es decir, voy a sumar, pero fíjense cuán fácil es hacer el proceso gráfico, ¿no? 8 menos 5, 3, perdón, aquí era 3, ¿no? Aquí nos hemos equivocado, esto no es 5, sino sería 3 simplemente. Acá me quedaba como 3, ¿no? 8 menos 5, 3. Y arriba me quedaba 6 menos 3, 3 me quedaba, ¿ya? Entonces, esos serían sus componentes, ¿ya? Las mismas componentes yo también voy a hallar. Entonces, me va a quedar de la siguiente forma, ¿ya? Voy a decir entonces, el primer paso es descomponer, ¿ya? Ahora, el siguiente paso, una vez que descompuesto, ¿ya? El paso 2 es hallar R de X y hallar R de Y, ¿ya? Hallar la resultante. La resultante R de X, R de Y, ¿ya? Entonces, la resultante en X, ¿ya? La resultante en X. La resultante en X es todas las X. En este caso yo tengo el AX. También tengo otro que va a la derecha, que en este caso va a ser menos B. Como no tiene componentes, simplemente esto va a ser B de X nomás. ¿Ya? No hay componentes, no hay Y, ¿no ve? Entonces menos B de X nomás. ¿Ya? Ahora tampoco hay el valor de C, entonces nada más, solamente me quedaría esa expresión. Las componentes en Y, a ver, ¿qué me va a quedar? Para mis componentes en Y me quedaría simplemente
lo siguiente. A ver, en Y yo estoy viendo el AY nada más. AY. ¿Qué más veo? Veo también el C. En este caso, solamente tiene componente en Y nada más. No tiene en X. En X es 0. ¿Ya? Y listo. Simplemente tengo que restar eso. A ver, restaremos. En X me va a quedar A de X que vale 8 menos B de X que vale 5. 8 menos 5, la componente en R de X simplemente había sido 3. Obviamente gráficamente es 8 menos 5, me quedaba 3, resultante, ¿verdad? Ahora en Y me quedaba, tenía 6, AY. Y abajo también tengo una componente que sería 3. 6 menos 3 simplemente me quedaría 3. Es decir, en X y en Y tengo los mismos valores. Y obviamente con esto yo tendría que ir a graficar, ¿no? Entonces voy a hacer la gráfica que anteriormente hemos hecho. Ya, ahí está. Entonces, de acá, ¿qué es lo que me queda? ¿No? De acá lo que simplemente me quedaría sería en X3. ¿Ya? Entonces, aquí está mi componente. Esto vale para mí 3. Ya, en este caso es R de X este valor. ¿Ya? Y en Y también tengo el mismo valor, ¿no? En este caso lo voy a desplazar hacia este lado. Esto para mí va a ser R de Y, ¿no? Que también valdría 3 en este caso. Ya, este valor o el valor que tengo acá es la misma componente, ¿no? Se puede desplazar, ¿ya? Este también sería R de Y, ¿ya? De tal forma que yo ya puedo hallar mi vector resultante. Ya en este caso mi vector resultante va a ser este, ¿ya? Mi vector resultante que va a ser en este caso R. Ahí está. ¿Cómo hallo R? Simplemente lo que tengo que hacer es aplicar un triángulo y hallar la componente nada más, ¿no? No nos olvidemos que tenemos que usar módulo, ¿no? Ya como último paso, entonces, yo hallaría el módulo y el ángulo, ¿ya? Entonces, paso 3 sería hallar, una vez que he hallado R de X, R de Y, hallar R, y en este caso si me pide tita, sería también tita, ¿ya? Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. R va a ser simplemente haciendo Pitágoras, no se olviden, ¿no? R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado y raíz de toda esta expresión, ¿ya? Por tanto, me va a quedar simplemente 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿ya? Raíz de toda esta expresión. 3 al cuadrado sería 9. 3 al cuadrado sería 9. 9 más 9 es 18. ¿Verdad? 18 sería. 18. Ya voy a descomponer porque esa respuesta no hay. Ya, entonces la mitad será 9, tercera será 3, tercera será 1. Si yo agrupo, esto me va a quedar como 3 al cuadrado por 2 simplemente. Ya, por tanto, este 18 yo podría escribir simplemente como 2 por 3 al cuadrado. Por tanto, acá me va a quedar 2 por 3 al cuadrado. El 3 puede salir hacia afuera porque tiene cuadrado. Ya, si es que sale hacia afuera, me va a quedar simplemente como 3 raíz de 2. ¿Ya? Eso llegaría a ser mi módulo. Ahora, si quiero hallar el ángulo, entonces yo puedo decir, ya tangente de tita es igual a, en este caso, cateto adyacente, que sería R de Y, ¿ya? Sobre R de X. Bien, en este caso me va a quedar entonces 3 sobre 3.
Tangente de tita, ¿ya? Bien, entonces me fijo y esto va a ser simplemente tangente de tita es 1, ¿ya? Tangente de cuánto es 1 es la pregunta, ¿no? Tangente de cuánto es 1. Entonces yo diré cuando tita es 45 grados, ¿ya? Bien, para este 45 también se puede utilizar un triángulo notable o también hacer la siguiente tabla. Ya, la siguiente tabla también nos va a servir, ¿ya? O bien utilizan un triángulo o bien utilizan la tablita de los triángulos, ¿ya? En este caso, si yo voy a utilizar la tabla de los triángulos, me quedaría de la siguiente manera. Y esto también tiene que ser algo bastante rápido porque ya les va, en el examen necesitan obviamente ganar tiempo, ¿no? Bien, obviamente ya habríamos terminado, ¿no? La solución del ejercicio, ¿no? El módulo vale 3 raíz de 2 y tita sería 45. Ya vamos a colocar solución. Solución. Me está pidiendo, igual que en el anterior caso, hallar el módulo y hallar la dirección. Ya, entonces, aquí la pregunta básicamente sería, ¿cuánto vale R? ¿Y cuánto vale tita? Eso me está pidiendo. ¿Ya? ¿Cuánto vale R y cuánto vale tita? ¿Ya? Bien, entonces yo diré lo siguiente. A ver, vamos a ver. El único que hay que descomponer en este caso va a ser el vector A nomás, ¿no? Perdón, el valor 4. Ya, lo voy a colocar los valores, ¿ya? En la misma gráfica. Entonces diré, a ver, para mí va a ser este, el vector A, que va a valer 4. Perdón, este va a ser para mí el vector A. ¿Ya? Este para mí va a ser el vector B. Ahí está. Este para mí va a ser el vector C. Y este para mí va a ser el vector D. El único que tengo que descomponer entonces sería el vector A nada más. Ya, voy a descomponer entonces en el eje X y en el eje Y. Si descompongo, me va a quedar de la siguiente manera. Este voy a descomponer entonces 1 en X, que ese va a ser para mí A de X, ¿ya? A de X, ¿a qué es igual? Es la misma componente que vale 4. El X es coseno, siempre es coseno. ¿Coseno de cuánto? Coseno de 60, ¿ya? Ahora el valor de Y, ¿ya? Acá va a estar el valor de Y. Entonces, este valor de Y va a ser A de Y, va a ser igual la componente, el módulo, ¿no? 4 multiplicado por el, perdón, esta es la componente Y, multiplicado por el seno del mismo ángulo, ¿no? Seno de 60 grados, ¿ya? Bien, ¿cuánto vale cada uno de estos valores, ¿no? Enseguida vamos a hallar, ¿ya? Entonces, descomponiendo, básicamente me quedaría esa expresión. Hasta ahí no sé si hay alguna adicional, ¿ya? Bien, continuaremos entonces. Si yo hallo mis valores aquí, ya voy a hacer ahora mis pasos. El paso 1 era descomponer, ¿no? Paso 1, descomponer. Ya he descompuesto, ¿no? Descomponer. Ahí está, ya he descompuesto y ya tengo los valores. El único que me faltaría hallar simplemente sería el valor de AX, ¿no? Que lo podría también hacer de manera directa, ¿no? 4 coseno de 60. A ver, 4 multiplicado por el coseno de 60. Acá ya tengo coseno de 60 es 1/2. 4 por 1, 4 dividido entre 2, me quedaría simplemente 2 nada más. ¿Ya? Bien, el otro valor
el otro valor A de Y. Ahí está, A de Y, que sería 4 multiplicado por el seno de 60. 4 multiplicado por el seno de 60. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. ¿No? Si simplifico, me va a quedar simplemente como 2 raíz de 3 nada más, ¿no? Voy a sacar la mitad 1 y la mitad 2 me va a quedar, ¿no? Por tanto, simplemente aquí me va a quedar como 2 raíz de 3. ¿Ya? De los valores, ¿ya? Ya tengo A de X, A de Y. Voy a anotarme acá por si acaso los valores, ¿ya? Para que quede más claro, ¿ya? El valor de B de X, por si acaso, no tiene. B de X es 0. Fíjense, no hay componente. Entonces, B de Y, solamente hay B de Y nomás, ¿no? B de Y en este caso me quedaría como 8 nada más, ¿ya? Ahora, el valor de C. Si yo voy a hallar C, C de X y C de Y, ¿ya? ¿Hay la componente X? Sí. ¿Cuánto vale? 10. La componente en Y no tiene componente en Y. Fíjense, en el gráfico no tiene la componente en Y. No, acá no hay componente en Y, solamente C de X nomás. Entonces, como X nomás lo tomaría, ¿ya? Para el D, obviamente sí tiene en X y sí tiene en... Perdón, no tiene en X, pero sí tiene en Y, ¿no? Entonces me quedaría de esta manera para la componente en D. Ya, eso más que todo para explicación, ¿ya? De X es 0 y de Y, en este caso, es 2 raíz de 3, ¿ya? 2 raíz de 3, ¿ya? Ahí está, esos serían los valores, ¿ya? Muy bien, una vez que yo ya he entendido cuánto vale en X, cuánto vale en Y de cada vector, el paso 2 que habíamos dicho era sumar. ¿Ya? La suma puede ser directamente en esta parte, en la parte gráfica, o también hacer de manera analítica. De las dos maneras me debería salir lo mismo, ¿ya? Entonces, acá esto sería el paso 1. Ahora lo voy a hacer el paso 2 en esta parte. El paso 2 entonces me va a quedar de esta forma. Paso 2. Hallar las componentes en X y también las componentes en Y. ¿Ya? A ver, las componentes en X. Vamos al gráfico y veamos todo lo que hay en el gráfico. Yo veo que hay A de X, que sería positivo. ¿Ya? A de X, que sería positivo. Pero también veo al otro lado que hay una componente que es simplemente C. Pero va a ser en este caso menos C de X nomás, porque no hay otro valor, ¿verdad? Solamente estoy viendo dos componentes nomás. ¿Cuáles? Esta de A de X y aquí solamente veo C de X nomás. No hay más, solo veo este y este. En Y, en Y hay esta componente del A, hay el B y también hay el D, ¿ya? Entonces, me quedaría de esa forma. Si reemplazo valores, me va a quedar simplemente lo siguiente. A de X, bueno, aquí hemos hallado que es 2, ¿no? Voy a reemplazar acá. Aquí me ha salido 2 y este que me ha salido 2 raíz de 3, ¿ya? Bien, aquí entonces me va a quedar A de X, me va a quedar como 2 menos C de X, que quedaría 10. 2 menos 10 me va a quedar menos 8, ¿ya? En Y, yo veo un vector arriba, que en este caso es el A de Y positivo. A de Y positivo. También veo el B de Y positivo. Perdón, si es positivo tiene que ser más, ¿no? Más B de Y. Y el otro, el D está hacia abajo, ¿no? Menos D, Y, ¿ya? Si voy a reemplazar valores, me quedaría de la siguiente manera. A de Y, que es simplemente 2 raíz de 3, más
el b, que es 8, y menos el otro valor de que es 2 raíz de 3. Si yo me fijo, este 2 raíz de 3 con este menos 2 raíz de 3 se va a ir. Por tanto, simplemente de acá me estaría quedando el valor de R de Y como 8 nada más. Ya como 8. Listo, nada más me quedaría eso. Ya tengo el valor de R de X y R de Y. Pero fíjense, esta X está en la componente negativa, ¿no? Entonces va a estar en el segundo cuadrante, ¿ya? Ese era el paso 1, ¿verdad? El paso 1 era descomponer el vector, hallar en X, en Y, todo eso. El paso 2, hallar las componentes ahora, R de X y R de Y. Y como último paso teníamos que hallar el módulo, ya el módulo de los vectores. Ya, entonces acá vamos a hacer ahora el paso 3, que me quedaría de la siguiente forma. Por tanto, el paso 3 simplemente es hallar el módulo nada más. Entonces, el módulo nosotros ya podemos hallar con R, ¿ya? En este caso del R de X y del R de Y. No nos olvidemos, ¿no? Nuestra formulita R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado, y a todo esto era raíz, ¿ya? Y reemplazamos los valores directamente, ¿no? El X es menos 8 al cuadrado, el otro es simplemente 8 al cuadrado, nada más. Perdón, la raíz venía desde más atrás. Ahí está. Me va a quedar 8 al cuadrado, 64, más 64. 64 más 64 me sale 128, ¿verdad? Ahora, raíz de este valor, no tengo calculadora, entonces simplemente lo que hago es descomponer nada más. 128, saco la mitad, ¿no? La mitad en este caso va a ser 64. La mitad va a ser 32. La mitad es 16. La mitad es 8. La mitad es 4. La mitad 2. Y la mitad 1. Hasta ahí me quedaría. Grupos de 2 para que salga afuera de la raíz, ¿no? Entonces me va a quedar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ya, entonces no va a salir todo, ¿no ven? Simplemente saldría esto agrupado hasta acá como 2 a la sexta nada más. 2 a la sexta, y esto va a tener que multiplicarse por un 2 nomás, porque es 2 a la séptima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto simplemente sería igual a 2 a la sexta multiplicado por 2 nada más. El que tiene raíz puede dividirse y esa expresión puede salir. Ya, en este caso va a salir simplemente el 2 nada más, pero va a salir como 2 al cubo. Ya, en este caso, si va a salir al 2 al cubo, me va a quedar de la siguiente forma. No se olviden que esto, la raíz se está dividiendo para cada uno, ¿no? Cuidado que se vayan a confundir. En realidad, estamos haciendo esta expresión, ¿no? La raíz se puede dividir a cada uno. Aquí me va a quedar 6 dividido entre 2, me va a quedar como 2 al cubo, y el otro 2 no puede salir, ¿verdad? Porque no tiene cuadrado. 2 al cubo es 8, ¿ya? 8 raíz de 2. Ya tengo ahí mi módulo, ¿ya? Bien, ahora el ángulo. El ángulo me faltaría, ¿no? El ángulo se halla con la tangente nada más, ¿no? Perdón, lo voy a hacer un poco más a este lado, ¿ya? Tangente de cualquier ángulo es simplemente R de Y sobre R de X, ¿ya? En este caso, si yo voy a hallar mi ángulo, me va a quedar tangente del ángulo θ va a ser igual a R de Y. R de Y yo he hallado acá que es menos 8. Perdón, es 8 positivo, ¿no? 8 positivo, pero el R de X es menos 8. Ya, entonces me va a dar acá menos 1. ¿Ya?
Me va a quedar entonces tangente de tita simplemente es a menos 1. 8 entre 8 es menos 1, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hallar esto, me va a dar acá menos 45 grados. Ya, entonces tendría que hallar el valor positivo. Obviamente, graficando, eso me quedaría de la siguiente manera. Acá mi ángulo tita me va a dar menos 45 grados. ¿Ya? ¿Qué sería eso? Menos 45 grados. No se olviden, tangente de 45 es 1, ¿verdad? Ahora, si es negativo, simplemente es menos 45 grados nomás. Ahora, estas respuestas, si ustedes se fijan, no hay en mis opciones, ¿verdad? Entonces, quiere decir que está medido con ángulo positivo, ¿ya? Yo puedo hacer la gráfica y la representación para poder hacer esa explicación de la siguiente manera. Entonces, yo tengo aquí mi componente y tengo aquí, perdón, mi eje, ¿no? Mi vector, ¿dónde estaría? Mi vector está en esta parte. Acá tendría que estar. ¿Ya? ¿Por qué está en el segundo cuadrante? Porque el R de X es negativo, es decir, una de las componentes tendría que estar en este eje X negativo y la otra componente tendría que estar en este eje X positivo, ¿no? Para hacer el valor que a continuación vamos a anotar. Este de acá, ya que vale R de X, que en este caso es menos 8, ¿no? Por eso es negativo, ¿ya? Y el otro, la otra componente que sería R de Y, obviamente que es positivo, ¿no? Que es 8, ¿ya? Y obviamente este ángulo que nosotros estamos hallando es 45. Y obviamente tendríamos que llegar hasta ese valor para poder hallar, ¿no? Entonces me quedaría de la siguiente manera. Si yo voy a medir esto respecto del ángulo positivo, ya me va a dar de la siguiente manera. Tengo que medir siempre respecto del eje X. Entonces, si voy a medir respecto del eje X, yo debo hallar ese valor equivalente y me va a quedar de la siguiente manera. De acá hasta acá, ¿no? ¿Cuánto es este valor? Si este vale 45 grados, ya entonces la diferencia básicamente va a quedarme como 135, ¿no? No se olviden, esto vale 45 grados. Por tanto, el tita que yo estaría hallando, para este caso, ya sería simplemente 180 menos 45 grados y de ahí me sale los 135 grados que obviamente está en la respuesta, ¿no? Entonces me quedaría en la respuesta 8 raíz de 2 y 135 grados, ¿no? En este caso la respuesta sería el inciso A, ¿no? 8 raíz de 2 y el ángulo tita 145.